Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear una estructura de forma con visuales arquitectónicas. Vamos a utilizar un par de referencias para ver cómo podemos modelar. Un par de trucos que también yo aplico a veces en mi modelado cuando son espacios para inmuebles o para locales o para algún espacio que tenga que ver con planos. Y cabe recalcar que este tipo de proyecto que vamos a hacer no va a ser, por así decirlo, utilizando planos como en AutoCAD o en Redshift o estos programas de Lumion que son más precisos, sino va a ser algo más bien como un concepto visual. Quiero que eso se entienda porque aquí no vamos a utilizar planos ni métricas exactas, vamos a hacer todo en base a, por así decirlo, a las especificaciones de un cliente usando como por ejemplo referencias de fotografías, aplicación de materiales, el uso de estructuras con objetos primitivos, etcétera. Bien, lo primero que vamos a hacer es que voy a abrir una ventana de este lado, ok, y voy a apretar entonces, bueno, en mi caso voy aquí donde dice imagen editor y voy a abrir lo que sería mi referencia, ok, mi referencia en base entonces a lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, en este caso tengo dos imágenes. Vamos a suponer que el cliente nos manda estas dos imágenes de referencia. Voy a seleccionar ambas y la voy a dar en abrir. Y si yo le doy con el scroll de ratón, puedo ajustar el tamaño o el zoom de lo que sería la referencia. Bien, para conocer el concepto de una estructura, de un espacio en el que hay que colocar modelos, por ejemplo, muebles, lámparas, etcétera, iluminación, tenemos que conocer primeramente qué forma queremos asimilar. Por ejemplo, esto de aquí podemos obviamente verlo de la forma más sencilla posible. Esto vendría siendo como un cubo, solo que tiene lo que vendría siendo como una loseta, la baldosa, y lo que vendría siendo pues obviamente los perfilados y las ventanas de este lado que miran hacia afuera. Nosotros vamos a modelar el cubo, que es la parte primitiva, y entonces le iremos dando detalles como lo que vendría siendo estos bordeados de baldosa también y las ventanas. Lo primero que vamos a hacer es que voy a apretar aquí en el espacio, voy a apretar Shift A y voy a seleccionar lo que vendría siendo cubo de esta manera. Y ya una vez que tenga en lo que sería mi cubo primitivo de esta manera, yo para agilizar el proceso de superficie voy a apretar Tab de esta manera y voy a apretar G, Z y 1 para ponerlo en la parte superior de mi superficie, valga la redundancia, para que entonces podamos editar esto a una escala por sobre la superficie de esta manera. ¿Qué pasa si lo dejo de esta forma en el centro, en el hipercentro del cubo? Pues si yo quiero escalarlo, tendría entonces que jugar un poquito con la superficie y subirlo un poco por arriba. Y eso personalmente a mí me incomoda. Así que lo que hago es que aprieto G, dándole el comando de movimiento, Z, que sería en el eje Z, y 1 para que se mueva un cuadro o una unidad de cuadrado dentro de Blender para que tenga entonces la división exacta. Podemos ver que está sobre nuestra superficie. Una vez que ya tengamos ya nuestra superficie, digo nuestro cubo establecido sobre nuestro plano, voy entonces a escalarlo de la siguiente manera. Ya que veo que no es un cubo exacto, sino que es como una especie de rectángulo por dos, es decir, que hay como un cubo aquí y otro cubo acá. Voy entonces a establecer esto de la siguiente forma. Voy a irme a la visión lateral de esta forma derecha y voy a apretar S más y con control voy a establecerlo de esta forma, así más o menos, para que quede alineado. Podemos ver que aquí ahora pueden entrar dos cubos y es un rectángulo perfecto. Recuerden siempre guiarse con las barométricas que tiene el plano. Vemos que aquí tenemos un cuadrado y conforme vayamos avanzando hacia el zoom veremos que estos cuadrados se dividen en más unidades de cuadrados hasta llegar a la unidad exacta, ¿no? De momento esto me funciona bastante bien. Y ahora sería cuestión de estirarlo en el eje X. Voy a apretar S, X, dándole el valor de extrusión, por así decirlo, en valor de X. Y voy a más o menos colocarlo así, de esta manera. Entonces ya creo que van viendo cómo va el asunto. Aquí en esta parte de acá vendría siendo lo que es el fondo de mi muro. El fondo está amarillo.
Y aquí donde irían lo que serían las ventanas, el muro, la parte del cielo raso, el piso. Y por acá más o menos vendría siendo la cámara de nuestra distribución. Entonces, una vez que ya tenga ya esto explicado, voy a apretar Tab para mostrar en modo edición y voy a borrar la cara que yo tengo de este lado, donde yo voy a tener la predisposición de mi cámara. Voy a apretar X y voy a darle en borrado donde dice caras. Ya tendría pues este espacio libre para colocar mi cámara, y aquí iría la ventana, el muro, etcétera. Entonces voy a apretar nuevamente X para ver la perspectiva lateral de esta forma, frontal en este caso, y voy a colocar una cámara. Y aquí se sabe en el proceso, lo que iría sería que movería esto en formato para que nuestra cámara se mueva en la parte superior. Voy a apretar la cámara y voy a mover así más o menos de forma superior para que tenga más o menos esta forma. Voy a apretar X para que se vaya hacia atrás de esta manera, algo así más o menos. Aquí creo que me funciona bastante bien. Vemos que las esquinas coinciden. La cámara, en este caso de la imagen, es una proporción más 20/9 tal vez. Así que yo de momento lo voy a hacer exactamente de la misma manera. Voy a aplicar aquí en transformación de lo que es la imagen y voy a aplicarle 2100 para que sea un poquito más vertical de esta manera. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestra cámara y nuestra habitación establecida de esta forma, sería ahora establecer los parámetros que quiere más o menos el cliente. Ya que el cliente es algún elemento imaginario en esta imagen, en este trabajo, el cliente quiere que coloquemos un par de lámparas en el cielo raso, así tipo ojo de buey. Coloquemos algunas imágenes o algunos muebles más tipo minimalistas, ya saben, sillones que sean sencillos pero que combinen con el entorno, y el cliente, en vez de ver ese muro amarillo que ve ahí, quiere que sea un muro más tipo crema, ¿no? Tipo como color beige. Eso podemos obviamente modificarlo en base al editor de materiales. Y obviamente las ventanas las quiere exactamente igual como las tenemos de este lado. Bien, vamos a aplicar de la siguiente forma en los materiales. Voy a abrir una ventana acá, bueno, en este caso la voy a desplazar. Recuerden ir guardando sus proyectos. En este caso lo voy a guardar aquí en el escritorio. Y voy a ir entonces a la opción de Preview Material apretando Z en el teclado para ver los materiales. Bien, voy a colocar un material base que vendría siendo este, que sería el primer material. Ya que el cliente quiere que solamente este muro se conserve en otro color y lo demás quede en blanco, voy a dejar esto tal y como está en blancos. Y voy a establecer un nuevo material en el muro, es decir, el muro final de esta manera. Voy a apretar Tab en modo edición y seleccionando esta barra, voy a ir aquí donde dice selección de materiales y voy a apretar en la parte donde dice agregar nuevo material. Ok, entonces ya que nuestro material primero es blanco, quiero agregar un nuevo material que sea del tono beige que el cliente quiere. Voy a apretar nuevo. Y veremos que aquí se nos coloca el nuevo material diferente del primer material que tenemos. En este caso voy a colocarle por nombre beige. De esta manera. Y ahora podemos ver que tengo mi nodo de salida del material y mi nodo principal. Voy entonces a colocar el color más o menos que el cliente quiere. Voy a colocarle un beige. El beige tal vez es más o menos así. Así más o menos. Pero vemos que aquí no cambia nada. ¿Por qué? Porque no hemos establecido el material en esa superficie. Aquí les voy a dejar un link en la descripción y el link de la pantalla para que puedan ver el video tutorial del cual yo hablé cómo establecer diferentes materiales en parte de la superficie del mismo objeto. Voy aquí en la opción de dice beige y voy a darle al botón que dice asignar, asignar el material activo. Y ahora veremos que aquí, si yo salgo de modo edición, veremos que ahora sí todo el resto de los elementos está blanco, pero la superficie o el fondo queda con ese tono que ya establecimos que sería el color beige. Y aquí vemos que aquí tengo ya mi fondo y ya tengo pues obviamente el resto de los muros y el resto de elementos en tonos blancos. Voy a minimizar un poquito esto, de esta manera, más o menos así. Y ahora tocaría ir modelando el resto de, por ejemplo, las ventanas. Yo aplico una técnica que vendría siendo borrado de superficies aplicando lo que vendría siendo un mallado más establecido.
Por ejemplo, yo en este caso, si me voy al modo edición y aprieto Tab, ok, y si yo aprieto Control R, voy a entonces con el scroll aumentar la cantidad de divisiones que va a tener la superficie en base a donde nosotros lo dejamos. Por ejemplo, si yo mantengo mi cruceta sobre la superficie de este eje, veremos que se subdivide en base a esta sección. Si yo coloco la cruceta de este lado, de este vértice, de forma vertical, las divisiones vendrían viniendo de forma horizontal, como vemos en el trazado amarillo, y así sucesivamente, por ejemplo, con la superficie del otro lado. En este caso quiero hacerlo en esta parte. Voy a apretar con el scroll de ratón, voy a darle, por ejemplo, de esta forma 4 giros, de esta manera. 5 giros serían en total, y veremos que se subdivide en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 5 vértices y 6 caras. Igualmente que de este lado. Igualmente en la parte superior voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a apretar Control R, pero ahora en este vértice voy a apretar con el scroll del ratón hacia arriba para dividirlo 2 veces. Doy clic izquierdo y ahora aprieto S, Z para escalarlo de esta manera, más o menos así. Y aquí voy a aprovechar para entonces establecer lo que vendría siendo la límite que vemos aquí de la ventana, que es como una especie de limitante de esta forma de la ventana. Pero aquí en la parte superior veo que aquí hay más espacio, obviamente en base a la columna de soporte de la parte vertical a la horizontal. Así que voy a apretar Alt, seleccionando este trazado solamente, y voy a apretar G y Z y lo voy a colocar más o menos por aquí, de esta manera. Ahora salgo de mi... Ahora, una vez que ya tengo este espacio establecido, veremos que aquí ahora tengo ya la dinámica, ¿no? Tengo que aquí vendrían las ventanas, y aquí seleccionando caras quiero borrar en estas dos caras que yo tengo de este lado, que vendrían siendo estas que tengo aquí. Ok, por ejemplo, aquí veo que puedo borrar lo que vendría siendo estas 4 caras, tal vez de esta manera. Vamos a ver, creo que aquí me pasé. 1, 2, 3. Creo que 3 funciona bien. Voy a borrar una cuarta por si acaso. Y voy a apretar X y borrar caras. Y veremos que ahora tengo este espacio ya totalmente, por así decirlo, disponible para entonces ahora colocar nuestras estructuras de ventanas. Aquí veo que aquí tengo un pequeño espacio en el muro. Voy a agrandar esto un poco. Veo que aquí tengo un espacio del muro donde está la pilastra, la columna de soporte. Así que esto lo voy a extruir. ¿Cómo lo extruyo? Voy a apretar entonces donde dice trazado de bordes. Y voy a apretar E para extruir y X para extruir de esta manera, más o menos por aquí. Y ahora tendría la extrusión hecha. Vemos que esta extrusión tomó el material que tengo de este lado del muro. Para evitar eso voy a seleccionar la nueva cara que acabo de crear, y en materiales solo será cuestión de asignar el material blanco a esta superficie. Y veremos que ahora sí tengo la superficie blanca sobre esta pilastra. Bien, una vez que ya tengamos ya la estructura básica de esta forma, con lo que son sus ventanas y el muro, etcétera, voy ahora a colocar lo que vendría siendo las ventanas. Yo puedo, por así decirlo, volver a crear un material primo de cubo, material básico, y voy a apretar, entonces, como ya les había mencionado, en modo edición, voy a apretar G, Z y 1 para que coloque sobre la superficie. Y ahora esto lo voy a separar de la vista para que podamos verlo. Y entonces voy a apretar S, Shift y Z a la vez para entonces crear una mini columna de esta manera, más o menos así, para escalarlo de una forma manual. Si en caso tal se preguntan cómo yo separé o más bien puse individual esta vista de lo demás, simplemente me fui aquí a View, al Local View, en donde dice Toggle Local View, para entonces establecer la visual exactamente de la misma manera, ¿no? Veo que aquí separo mi visión y aquí vuelvo a restablecer todo mi proyecto. Ahora vamos a establecer esas columnas sobre mis ventanas. De esta manera más o menos estaba en esta superficie. Así que la columna más o menos tiene que estar
por acá. Ok, más o menos ahí me funciona bien. Ahora voy a duplicar. Bueno, podría duplicarlo, podría aplicarle un modificador de lo que vendría siendo array. Voy a colocarlo más o menos por aquí, de esta manera. Aquí ya se empieza a notar, bueno, no se nota todavía. Aquí puedo colocar un nodo de array, pero voy a evitar complicarme y voy entonces a duplicar esa columna. Voy a apretar Shift D y voy a colocarlo en X de esta forma. Voy a colocarlo más o menos por aquí. Y ya veríamos que tengo mi primera columna de lo que vendría siendo la ventana. Bien, entonces para seguir con esta estructura les recomiendo separar visualmente lo que vendría siendo estas ventanas. Voy a separarlas nuevamente de mi entorno y entonces voy a apretar en modo edición esta columna. Voy a apretar control R y voy a colocarla esta división por arriba de esta manera. Voy a extruir hasta que esta columna se encuentre sobre esta parte de la ventana, más o menos así. Y aquí voy a apretar control R para extruir el resto de las ventanas, ¿no? De esta manera. Vemos que tiene como 4 divisiones, así que voy a colocarla de 4. Y a cada una de estas voy a aplicarle lo que vendría siendo un control V para crearle un borde de esta forma. Para entonces ya establecer las columnas de esta manera. Voy a seleccionar cada una de las caras y apretando entonces E para extruir, lo coloco en la parte inferior. No tiene por qué quedar perfecto, tiene que más o menos tener esta estructura similar. Y entonces voy a regresar nuevamente a mi visión local y veremos que aquí tengo las ventanas de esta forma. Ahora voy a hacer lo mismo con lo que vendría siendo la parte inferior para que tenga una lógica visual. Voy entonces a duplicar esta columna de este lado. Voy a colocarlo más o menos por aquí. Voy a girarla 90 grados de esta manera. Y voy a colocarla de forma manual sobre esta superficie más o menos así. Ok, ya tendríamos entonces ya nuestra ventana establecida y esto lo puedo duplicar un par de veces, lo que vendría siendo este plano, apretando Shift D con Z, aprieto Z para entonces colocar un par de esas divisiones y aprieto luego ahora control R y control R para entonces duplicar ese movimiento, ¿no? Para que se coloque de esa manera. Ya que estas partes son un poco más delgadas que las columnas principales, lo que haríamos sería que apretaría S, Shift y X para, bueno, no sería S, Shift y Y, también no, S, Shift y Z, creo que no. Bueno, creo que vamos a escalarlas de forma individual. Voy aquí a la opción de distribución de escala y voy a apretar S y Z para adelgazarlas de esta manera. Y voy a apretar nuevamente S y Y para adelgazarlas de forma horizontal. Y ahora sí tenemos ya nuestra ventana culminada de esta manera. Puede ser un poquito complicado el hecho de modelar de esta forma. Ya hablaremos de eso en un video más adelante. Pero esto es básicamente lo que podríamos lograr. Utilizando obviamente solo elementos primitivos. Bien, una vez que ya tengamos ya establecida nuestras ventanas, nuestro fondo y lo que vendría siendo estos detalles, lo que voy a hacer ahora es que voy a plasmar los muebles en base a los clientes. Ya la iluminación la dejaremos para ahorita más adelante. O saben que vamos a comenzar primero con la iluminación, mejor yo diría, porque así entonces los muebles ya serían un elemento secundario. Voy a abrir una nueva ventana de este lado. Y aquí lo que yo quiero es establecer lo que sería la visual en base a lo que sería la parte sólida.
Y entonces aquí lo voy a colocar entonces en render. Voy aquí al motor de Cycles, lo voy a cambiar aquí a Experimental y a lo que sería la gráfica. Bien, entonces aquí para yo colocar una iluminación, yo a veces utilizo mapas HDRI o utilizo también lo que vendría siendo iluminación del mismo programa en sí. Voy a utilizar ambos. En este caso voy a aplicar lo que vendría siendo un mapa HDRI. Le voy a dejar en el link en la descripción la página que utilizo por lo general para mapas HDRI. También puedo utilizar, por ejemplo, este otro mapa otra página de mapas HDRI que también lo utilizo bastante. Estos son entornos que ustedes pueden descargar totalmente gratis desde la página web de estos, por así decirlo, estos medios. Yo de momento utilizo más lo que es el Polyhaven. Me voy aquí a la parte de HDRI. Y aquí tengo, pues bueno, tengo de exteriores, tengo de iluminación, tengo de contornos, ciudades, etcétera. Yo voy a utilizar tal vez, por ejemplo, una que tenga una dinámica de iluminación, por ejemplo esta. Este que es como una especie de cielo con superficie árida. Voy a darle donde dice descargar, voy a darle la opción de 2K, no quiero que tenga tanto detalle porque al final lo que quiero solamente es lo que vendría siendo la iluminación. Bien, vamos a darle donde dice Open y vamos a seleccionar nuestro mapa HDRI y veremos que aquí ahora ya tenemos nuestro fondo ya con la iluminación de esta manera. Veremos que acá por acá está el sol y el resto del entorno está pues bueno establecido en lo que vendría siendo el fondo, ¿no? De esta manera. Bien, para nosotros modificar el mapa HDRI voy a apretar Control T seleccionando nuestra textura. Recuerden que esto cuando apreté Control T es porque tenía activado el nodo Wrangler que vendría siendo este en la página de addons de esta manera. Y ahora voy a rotar esa iluminación. Ok, voy a rotarla en base a lo como yo lo quiero. Yo quiero que la iluminación entre por la ventana y no por la parte donde está la cámara de nuestra cuestión. Sería algo más o menos así. Esto lo voy a agrandar un poco para que podamos verlo de una forma más detallada. Voy a darle donde dice renderizar región, solamente esta sección que yo quiero que se renderice. Ya tendríamos entonces ya nuestra iluminación con nuestra ventana, ¿no? Podemos ver que es más o menos algo parecido a lo que tenemos aquí en el ejemplo, nada más que con una iluminación más fuerte. Entonces, por ejemplo, la iluminación veo que también rebota en el muro de atrás. Tal vez si lo roto en el eje de Y, tal vez de esta manera, en valor negativo quizá. No me funciona. Tal vez entonces en el valor de X, quizá. Sí, sería en el valor de X. Lo vamos a rotar para que la iluminación quede más o menos por abajo. Aunque si ustedes quieren lo pueden dejar también en el muro. Igualmente lo voy a dejar en el muro para que se vea un poquito más natural la iluminación. Y entonces ya aquí ya tendríamos nuestro fondo, nuestra ventana y ahora sería cuestión de aplicar un material de baldosas en el piso de nuestro diseño, ¿no? Para yo entonces aplicar dicha superficie puedo aplicar lo que vendría siendo aplicando lo que sería el nodo de, bueno, no el nodo, el add-on de lo que sería Blender Kit. Voy a pasar esto nuevamente a Material Preview, recuerden ir guardando el archivo y ahora voy a seleccionar toda esta superficie, toda la parte de abajo que tengo de este lado, ok, de esta manera. Y entonces voy ya a ir a la parte de Blender Kit, voy a la parte de materiales y voy a colocar por ejemplo floor, que vendría siendo la superficie de piso, ok, por lo menos tenemos algo aquí parecido. Esto obviamente ya es base en la preferencia del cliente o como nosotros querramos establecer como queremos la superficie. Yo por mi parte tal vez quiera aplicarle una especie de baldosa. Tal vez voy a escribir tile, por ejemplo, que será algo así como baldosa en inglés. Y aquí vamos a ir buscando cuál puede gustarnos más. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. Esta que tiene por nombre tiles, de esta manera. Y ahora acuérdense que bueno, vemos que aquí se nos establece en todo nuestro entorno, ¿ok? Esto obviamente nos estorba, no quiero que todas las baldosas se establezcan en todas las superficies. Así que para nosotros evitar esto, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar mi piso,
solamente mi piso y voy a apretar control I para invertir la selección de esta manera. Ok, y ahora aquí voy a darle la opción de materiales y voy a darle entonces en opción nuevo. Vemos que se reemplaza el material anterior porque no le hemos colocado un nombre. Ok, así que voy a agregar nuevo material y voy a darle donde dice asignar y veremos que se asigna nuevamente nuestro fondo, ¿no? Veremos que aquí también se nos cambia el fondo, que tendríamos color beige. Voy a seleccionar nuevamente mi muro de esta manera y beige, seleccionamos el fondo y ya tendríamos nuestro fondo establecido. Vamos a la parte de renderizar y vemos que ahora tengo mi baldosa, tengo mi fondo y tengo lo que vendría siendo las ventanas con el cielo raso. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestras baldosas, nuestro muro de fondo y lo que sería, pues bueno, nuestra ventana con la iluminación, vamos ahora a jugar un poquito con lo que sería la creación de las lámparas. Yo podría modelar las lámparas como ojos de buey, pero en este caso lo que voy a hacer es que voy a solamente importarlas utilizando Blender Kit. Para eso voy a seleccionar aquí la opción que dice objetos y donde dice lamp de lámpara. Voy a aplicar donde dice gratis primero y aquí veremos una serie de lámparas. Obviamente estas lámparas son más de tipo de varios estilos. Tengo de cielo raso pero más abstractas, tengo más detalladas, etcétera, etcétera. Nosotros podemos escoger cualquier tipo de iluminación, pero en nuestro caso nuestro cliente quería una ojo de buey. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir buscando hasta que encontremos una lámpara que más o menos nos funcione. Por ejemplo, tal vez vamos a ir buscando algo como esto. Esta me puede funcionar bastante bien. Lo que voy a hacer es que voy a apretar clic izquierdo y voy a esperar entonces a que se importe nuestra lámpara. Esto, para que a ustedes no les pese, recuerden siempre colocar esto en formato de sólido para que no se ponga la computadora lenta. Y ya tendríamos nuestra lámpara, que la vemos aquí establecida, pero está mirando hacia arriba. Yo lo que voy a hacer es que voy a rotarla por el eje de X 180 grados y la voy a trasladar a la parte superior de lo que sería mi cielo raso, ¿no? De esta forma. Para ustedes no perderse, les recomiendo siempre tener una doble ventana con el Tree View en abierto y voy a la parte superior para ver entonces con wireframe donde queda la lámpara. En este caso queda por esta parte, esta sección. Veremos que aquí en la cámara está como en el fondo de la habitación. Voy a escalarla de esta manera y voy a colocarla más o menos por aquí. Ahora quiero duplicarla varias veces. Voy a duplicarla seleccionando el empty en el cual está establecido junto con todos los elementos y apretar Shift D. Y ahora aprieto Y para moverla entonces en más o menos por aquí, de esta manera. Bien, voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar todos mis elementos nuevamente, los dos empties, junto con las lámparas, apretando Shift y X para entonces moverla y desplazarlas entonces de esta parte por acá, más o menos por aquí. Y ya tendría las dos lámparas establecidas. Podemos obviamente duplicarlas nuevamente, pero de momento la voy a dejar exactamente ahí de esa manera. Y apretando render, vamos a ver entonces ahora dónde están establecidas nuestras lámparas. ¿Vieron? Esto pasa cuando es que pasa que Blender es inestable, así que se cierra constantemente. Es por eso que siempre les digo que vayan entonces guardando el archivo que vayan haciendo, porque Blender a veces es inestable. Esto queda muy bien como ejemplo. Voy nuevamente a renderizar. Y aquí veo que tengo las dos lámparas, las cuatro lámparas mejor dicho, el cielo raso, las baldosas, la ventana, el muro y por último la iluminación de esta manera. Bien, ya para finalizar, ahora podemos colocar los muebles. Yo en mi parte voy a ser un poquito creativo, voy a colocar un par de sillones, una pintura tal vez en el centro y un par de muebles más adicionales. Recuerden que estos pueden pasarlo a sólido de esta manera. Y ahora seleccionando obviamente la colección superior, que es donde están todos mis elementos, voy aquí donde dice
objetos y voy a darle a la opción tal vez si esquipo sofá. Recuerden darle a la parte que dice gratis primero. Y aquí tengo una serie de sillones que podemos descargar de forma gratuita e importarlas sobre nuestro proyecto, ¿no? De momento tengo sillones un poquito más complejos. Tal vez si aplico este sillón, esperamos a que se importe sobre nuestro proyecto. Ok, vemos que aquí lo tenemos de esta manera, pero está mirando hacia el otro lado. Cuestión solamente de rotar lo que vendría siendo el empty. Voy a rotarlo 180 grados. Lo escalo un poquito para que más o menos guarde escala. Y recuerden que ustedes pueden previsualizar la parte superior de lo que vendría siendo el proyecto con una segunda ventana. Voy a moverlo por acá más o menos. Se vería más o menos así. Tal vez la escala un poquito más grande. Más o menos por aquí. Tal vez si lo muevo un poco más de este lado. De esta manera. Ok. Aquí también podemos colocar, por ejemplo, vamos a ver si vemos un table, vendría siendo una mesa. Vamos a establecer una mesa de este lado, tal vez una mesa que sea como en medio del sillón, tal vez, para que podamos entonces darle un poquito más de dinamismo. Vamos buscando a ver qué otra mesa podemos colocar. Algo así, por ejemplo. Esperamos a que se importe nuestro modelo. Recuerden ir guardando, control S, a que se vaya guardando el archivo. Voy a mover este mueble. Ok, el mueble vendría siendo este. Voy a moverlo, no voy a moverlo, voy a dejarlo exactamente en esta posición más o menos. Y voy a colocarlo en el fondo de la habitación. Más o menos por la esquina donde está la ventana. La escalamos un poquito más o menos así. Y acá voy a colocar una TV que se viene siendo un televisor. Vamos a ver, aquí tengo televisores con muebles incluido incluso, queda mucho mejor todavía. Voy a importar este, por ejemplo. Ok, aquí tengo entonces lo que vendría siendo el televisor. Voy a rotarlo en el eje de Z y lo voy a colocar en la parte al fondo, ¿no? Vemos que aquí se contrapone contra lo que vendría siendo el mueble de mesa. Yo lo que voy a hacer es que voy a mover, bueno, esta mesa la voy a colocar tal vez en medio del sillón, quizás, para que menos 90 grados, más o menos por aquí. O lo colocamos aquí junto al sillón, tal vez, algo así. Ok, ese televisor también podemos colocarlo, bueno, no, porque tiene un trípode, así que lo vamos a dejar tal y como está. Y ahora apretamos control S para guardar y vamos nuevamente ahora a previsualizar el proyecto como va quedando. Ok, vemos que el televisor pues tiene un diseño raro, pero obviamente es porque tiene un diseño ahí en el fondo. Y vemos que ahora la iluminación funciona bastante bien. Ok, en este caso voy a regresar nuevamente al paso en el que estaba aplicándoles. Y voy a subir esto acá un poco para mover lo que vendría siendo el mapa HDRI. Y por ejemplo veo que aquí puedo rotarlo, para que la iluminación vaya yendo un poquito más hacia el muro. De esta manera, para que se vea un poco más natural. Y ya entonces para terminar esto lo voy a pasar en transparencia al fondo, porque luego quiero con Photoshop o algún otro programa poder reemplazar ese fondo con un fondo de playa o un fondo de una área más abierta, que esa iluminación corresponda de forma correcta. Y entonces ya para sacar este archivo, o más bien para sacar este render, apretando control S para ir guardando, recuerden, voy a pasar estos atributos a 1200 y esto lo voy a pasar a 0.03 para que renderice un poquito más de forma óptima.
Y ya sería cuestión ahora de renderizar, ¿ok? Lo que voy a hacer es que voy a pasar esto a sólido para que no quede en segundo plano y voy a renderizar mi archivo. Se volvió a cerrar nuevamente, pero ya el resultado se los voy a pasar ahorita más tarde. Y nada, esta sería la primera parte de lo que sería el modelado, aplicando lo que vendría siendo el concepto de arquitectura. Ya veremos entonces en el segundo video en lo que sería un segundo ejemplo, con otro tipo de assets, otro tipo de ejemplos, otro tipo de modalidades, y con eso sería todo. Nos vemos entonces en el siguiente video, chicos. Cuídense, hasta pronto.